El Cristo universal e individual. Vamos a ver lo que es el Cristo, tanto el Cristo universal, que existe, es esa fuerza que está en todo el universo, que palpita en el universo y que creó el universo, y también lo puede destruir y volver nuevamente a crear. Como también el Cristo individual, esa misma fuerza, que así como está en todo lo creado, está dentro de nosotros. Y si nosotros hacemos un trabajo, podemos liberar esa fuerza crística y servir de vehículo para encarnar esa fuerza dentro de nosotros. Entonces, veamos primero el Cristo universal, que es: conviene ver al Cristo como fuego, como una fuerza, como eso que existe en todo el universo y lo que une, por ejemplo, a todos los átomos. Es ese fuego que une cada uno de los átomos para formar moléculas, y esas moléculas a su vez moléculas más grandes, y en los organismos forman células y así terminamos con un cuerpo humano, por ejemplo, y otros materiales también. Pero ¿qué es lo que une esos átomos? Lo que permite eso es el fuego crístico, es esa fuerza. Pero también puede destruir, puede separarlos para volver nuevamente a crear. Entonces es la renovación también. Es el verbo. En la Biblia se habla de que en el principio fue el verbo, y sin él nada de lo hecho pudo haber sido hecho. También se habla del ejército, la voz, la gran palabra, todos los Elohim, que en su conjunto constituyen lo que es el Cristo universal, que le da vida a todo el universo. Pero para que exista el Cristo, primero tiene que existir el uno, el Padre, que se desdobla en el dos, la Madre, y de la unión del masculino y femenino, el Padre y la Madre, surge esa tercera fuerza que es el Cristo, que es el fuego, capaz de crear y destruir. Nosotros solemos ver al Cristo como a Jesús, que vivió hace más de 2000 años, y tenemos ese concepto, pero podemos salir de ese concepto y verlo como alguien que vino a vivir toda su vida. En sí es una enseñanza para nosotros, para que cada uno de nosotros pueda desarrollar a su propio Cristo individual. Entonces, si nosotros hacemos un trabajo para servir de vehículo a nuestro Cristo individual, y puede nacer dentro de nosotros, puede morir y resucitar también en nosotros, vamos a ver hecho carne el drama cósmico en nosotros, y no solo y no sea en vano lo que vino a hacer Jesús, porque Él es el salvador del mundo por la enseñanza que dio. Pero si nosotros no vivimos esa enseñanza, no tiene ningún valor. Bueno, muchos ya la han practicado y la han vivido y se convirtieron en Cristos, y todo Cristo, toda persona que encarna a su propio Cristo íntimo, se vuelve un superhombre, y después, si termina la obra, un hombre absoluto, y pasa a formar parte del ejército de la voz, que es la unión de todos esos Cristos. Entonces, la unión de todos los Cristos individuales se los conoce como el Cristo universal. Y ahí están, formando parte de la creación. Por eso el universo
todo el Cristo universal, tiene un propósito de que se formen más Cristos, nuevos Cristos, para que vayan a hacer sus propias creaciones en el universo. Y por eso estamos acá. Este planeta Tierra es la mesa de trabajo del Sol. El Sol es un Cristo. El hijo del Sol es Michael, es Jesús. El Sol es Michael. Y bueno, por eso está. Al Sol le interesa que nosotros hagamos nuestro propio trabajo para encarnar a nuestro propio Cristo íntimo y volvernos un Sol también en el universo. Pero ¿cómo vamos a hacer esto? Si nosotros queremos formar parte de ese ejército de la voz, de ese Cristo universal, en sí, bueno, en realidad lo que podemos hacer nosotros es preparar el vehículo para que el Cristo íntimo de cada uno de nosotros tome posesión del vehículo. Entonces es Él el que va a hacer todo y el que forma parte de todo. Nosotros solamente actualmente somos una personalidad y un montón de defectos psicológicos que, si vamos trabajando sobre nosotros mismos, podemos ir preparándonos para poder encarnar esa fuerza. Pero el Cristo individual existe, como decíamos, que existe en todo lo creado, y es esa fuerza que puede unir los átomos y puede dar vida a todo el universo. Entonces también existe dentro de nosotros, está en potencia para que nosotros podamos encarnar al Cristo individual. Pueda nacer en la segunda montaña, nosotros, pueda transitar todo el drama cósmico, morir y resucitar dentro de nosotros. Como le han hecho muchos que ahora son inmortales. Por ejemplo Jesús, Saint Germain, y bueno, muchos otros, Caliostro, etc. Entonces, y ahí se logra la inmortalidad. Pero, ¿cómo vamos a lograr esto? Trabajando en los 3 factores. Entonces, ya en la primera montaña, no nació el Cristo dentro de nosotros en la primera montaña, o no nace, porque Él va a nacer en la segunda montaña, pero desde la primera montaña uno puede ir trabajando para el Cristo. Matando los propios deseos, porque Él está atrapado en los deseos. Entonces, el iniciado va a crear su cuerpo físico solar, trabajando los 3 factores, en la muerte psicológica, en el nacimiento espiritual y en el sacrificio por la humanidad. Y va a crear su cuerpo físico solar, el vital solar, el astral solar, el mental solar. Cuando termina el mental y empieza el causal, viene un guardián, el mundo de la voluntad, y le da a elegir. Entonces puede elegir, de cada 1000 que llegan hasta ahí, 999 se van para el nirvana. Y solo uno pone al Padre a elegir. Le dice: Padre mío, que sea tu voluntad y no la mía. Como así lo enseñó Jesús. Es una enseñanza para nosotros a cada instante hacer la voluntad del Padre. Tenerlo en cuenta al Padre. Y entonces en esa decisión tan importante, el Padre va a ir por el camino directo, para que haya un nuevo Cristo, para que haya un Cristo interior, para que puedan nacer y transitar la segunda montaña, donde va a crear los cuerpos de oro y hacerse cargo de todos los 5 cilindros de la máquina. Entonces, solo pueden hacer si se elige el camino directo, si se va por el camino directo y se pone al Padre a elegir. Los otros 999 de cada 1000 van para el nirvana. Entonces, bueno, en la primera montaña se van a ir creando los cuerpos. Si se puso al Padre a elegir y se va por el camino directo, entonces puede haber Navidad del corazón.
El árbol de Navidad es nuestra propia columna vertebral, que se tiene que llenar de luz. Y bueno, los regalos son los poderes, las facultades. Las lucecitas son las virtudes del alma. Y la estrella de 6 puntas está mostrando la unión del alma humana y el alma divina. Esas dos fuerzas que decíamos al principio, de las que surge esa tercera fuerza, que es el Cristo. Entonces esa estrella de 6 puntas va a anunciar el nacimiento del Cristo íntimo. De nada sirve festejar 1000 navidades acá en el mundo físico, armar el arbolito y todo lo demás, si no armamos el arbolito interior y si no nace el Cristo en nuestro interior. Entonces podemos festejar un montón de veces la Navidad externamente, pero verdaderamente el evento más importante de nuestra vida es el advenimiento del fuego crístico, que nazca dentro de nosotros ese Cristo interior. Y es el evento muy importante para el universo entero, porque como decía, el universo está muy interesado en que haya un nuevo Cristo. Se creó el universo para eso mismo, para despertar la conciencia, para que haya nuevos Cristos que vayan a formar parte del ejército de la voz y expandan y creen, se vuelvan creadores también, con conciencia, con el 100% de conciencia despierta. Entonces ese es el trabajo que está haciendo el Sol, que el Sol es un Cristo, y su mesa de trabajo es este planeta Tierra. Entonces acá que experimentamos lo que es el ego. Del ego puede salir el Cristo, o sea, eliminando el ego, con los 3 factores en realidad. Eliminando el ego, rescatando la luz de los defectos psicológicos, que está atrapada en los defectos psicológicos. Cuando muere el defecto, tiene que morir el defecto para rescatar esa luz. Esa luz o esa chispita crística puede ser subida en el nacimiento espiritual, en pareja, y el sacrificio por la humanidad para enseñarle a todos los hermanos que cada uno puede encarnar a su propio Cristo íntimo también. Entonces, solo así, con esos 3 factores, puede nacer nuestro Cristo íntimo. Y va a nacer en la segunda montaña, después de que se dio la Navidad del corazón, y va a ir creando los cuerpos de oro. En la primera montaña eran solares, pero en la segunda ya son de oro. Se va a ir adueñando de los 5 cilindros de la máquina humana, va a ir creando, se adueña del centro sexual, entonces se adueña de todos esos procesos sexuales, y así sucesivamente, de los instintivos, de los emocionales, de los mentales. Y ahí es donde se crea en el mental, se crea el cuerpo mental de oro, simbolizado por Jesús cuando monta el burro, que el burro es la mente. Y ahí vamos viendo cómo Jesús no solo vivió el drama cósmico externamente, sino también una enseñanza eterna internamente, para que cada uno que trabaje para su Cristo íntimo pueda ir viviendo esas enseñanzas en el mundo interior. Bueno, debe matar a los 7 yoes causa, simbolizado cuando saca a los mercaderes del templo. Debe morir y resucitar, volverse inmortal. Y bueno, ser un superhombre. Cuando el Cristo muere y resucita, ya es el superhombre. Y cuando se termina la obra en la tercera montaña, es un hombre absoluto, un hombre universal.